9:10 de la mañana, estamos presentando el comentario de este día, miércoles 11 de enero. Dale, El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Hay 4 temas importantes esta mañana en la agenda informativa, 3 locales y 1 internacional. El internacional es brutal. En cuanto a la Argentina, es la liberación del joven acusado de matar a Brian, el tema de los manteros y por supuesto lo de Vaca Muerta. En cuanto a lo de Brian, justamente ayer ocurrió que el juez en cuestión lo mandó a Brian al Brian que en principio disparó contra el joven chiquito de 14 años, lo mandó a su casa en Perú. Obviamente estuvo 10 días preso y salió como consecuencia de que a los 14 años o 15 el joven es inimputable. Bueno, de esto estamos discutiendo, o sea, hay una suerte de indignación generalizada por el tema. Ayer hubo una reunión, me parece muy, muy útil, entre el senador Pichetto y el ministro Garabano, para ver si se puede avanzar con esta modificación legislativa en cuanto a la imputabilidad de los menores. Pero bueno, esto que pasó ayer con este joven que fue liberado y mandado a su casa en custodia de sus abuelos, es de lo que estamos discutiendo. Ese es el problema que tenemos los argentinos, digamos. El joven se fue a Perú y no es que va a estar preso en Perú como consigue el crimen, va a estar en su casa, y por supuesto es un joven que constituye ahora un peligro para los peruanos. Así que bueno, un tema muy dramático. Los padres de Brian han reaccionado mal, por supuesto, ellos los cuidan más cerca de nuestro hijo, todas las cosas clásicas que se dicen en estos casos, que son todas vinculadas con el sentido común, pero tenemos un problema con el sistema, y el sistema es el que habilita esta clase de cuestiones. La segunda tiene que ver con los manteros. A ver, manteros hay en muchas partes del mundo, dispersos, no hay 2.000 juntos. Cuando hay 2.000 juntos, estamos hablando de una organización mucho más complicada. Que esta mañana nuestro amigo Pablo Tomino de La Nación nos dio detalles respecto de en qué consiste. Es decir, una cuestión es que efectivamente haya manteros en algunos puntos de la ciudad. Viste, en el mundo, ¿qué ocurre? Viene la policía y se van a otra esquina. Acá había una organización enquistada en un barrio de la ciudad con 1.900 puesteros que manejaban o manejan 6 millones de pesos por día, y que detrás de esto hay investigaciones judiciales, mafias, venta de estupefacientes, explotación, porque hay gente que cobra 150 pesos por día o 180 o 200 pesos por día. Entonces es un tema que me parece que es interesante mirar cuando vemos un espectáculo como el de ayer. Es decir, no es que me parece que estemos en presencia de un problema de fenómenos de carácter individual, sino de una mafia de carácter masiva y relativamente enquistada. Y por otra parte, acá se discutía ayer en el fondo quién maneja la calle en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si la manejan las bandas o la maneja el poder político. Veremos si esto de ayer dura y cómo puede resolverse, porque finalmente detrás de esto hay un montón de historias probablemente individuales que son muy complicadas, gente que no puede trabajar o que no tiene otra cosa que hacer o que no puede vivir, lo que sea. Habrá que ver de qué modo se puede resolver los temas individuales de las personas de bien, que probablemente haya muchas dentro de este contexto. Pero estamos claros que lo que hemos visto ayer fue la desarticulación de una organización muy complicada. Y el tercer asunto es el de Vaca Muerta. Ayer el gobierno presentó, lo hizo el presidente Macri, este nuevo formato de un acuerdo entre nación, empresas, provincias y sindicatos para poder activar un negocio relevante para Argentina como es la explotación del gas en Vaca Muerta. El gobierno presume que este formato puede ser aplicado a otros sectores de la economía. Los sindicatos van a mostrar probablemente algún nivel de resistencia, pero lo que esto muestra es que en la Argentina está todo por hacerse. Teníamos hasta Vaca Muerta prácticamente paralizada. Bueno, esto en cuanto a la Argentina. En cuanto a los temas internacionales, por supuesto, lo de Venezuela es importante. Ayer el presidente Maduro puso en marcha una suerte de brigada antigolpe en manos del controvertido vicepresidente del país. Tenemos la despedida de Obama, que ayer se despidió de Washington. Y está lo de Trump, que a mí me parece muy significativo, porque una cosa que un presidente tenga un problema de carácter personal, como tuvo por ejemplo Clinton, o algún candidato demócrata que tuvo que renunciar alguna vez por un problema personal, y otra cosa cuando los temas personales se vuelven un problema de seguridad nacional y de eventual extorsión
o chantaje al presidente de la potencia más grande del mundo. Y de esto se trata aparentemente lo que ayer denunció con detalle la CNN y hoy reproduce en algunas páginas locales como la que yo comenté recién, La Política Online u otras, respecto de que el señor Trump habría tenido prácticas algo pasadas en Moscú, y que esto habría sido filmado y Trump sería víctima de algún grado de extorsión. Y obviamente extorsión al presidente americano es un tema complicado, digamos. Y me parece que esto nos muestra que en el caso de Trump, con independencia de los problemas que él tenga que encarar o resolver y del modo y su enfoque de las cosas, hay un problema con Trump, ¿no? Que Trump es un problema. Y siendo que faltan de 9 días para su asunción, estamos claros que este debut es realmente muy complicado. El informe que está publicando ahora la CNN está firmado, entre otros, por Carl Bernstein. ¿Saben quién es? ¿Quién es? Y bueno, es una periodista del Watergate, ¿no? Es una periodista más importante de la historia, sino el más importante de la historia. Por lo tanto, quiero conversar de esta situación con Sergio Bernstein, que está en Indiana, en Estados Unidos, y que me imagino que se habrá sobresaltado como nosotros ayer cuando apareció semejante información. Sergio, buen día. Acá la gente 14, Marcelo. La gente 14, sí, así, eso dice Max, eso de la gente 14. ¿Estás bien? Sí, pues no me dan descanso, es increíble. Sí, no, bueno, a ver, yo nunca vi algo semejante, no sé vos. Bueno, no, y no estoy preparado tampoco para, soy sincero, para interpretar la repercusión que puede tener esto, porque yo creo que hay que diferenciar el contexto, el hecho y la repercusión, ¿no? El contexto es, efectivamente, venimos de un año de escándalos. Toda la campaña fue un escándalo, estuvo llena de situaciones nuevas, inéditas, en la campaña de Trump y también en la de Hillary. Recordemos que la cuestión de la supuesta o ahora aparentemente probada interferencia de agentes de seguridad, hackers rusos en la campaña, se convirtió en una cuestión de Estado. El presidente Obama tomó determinaciones muy serias hace 2 semanas, expulsando a 35 diplomáticos, otras sanciones complementarias, algo inédito, muy parecido a la Guerra Fría, ¿no? En ese contexto surge esto que en principio genera dudas respecto de la cercanía de Trump con Putin. Pregunta, ¿está tan cercano Trump a Putin por miedo? Porque ya lo está extorsionando, porque cree que como no puede vencer a su enemigo, la única opción que tiene es unirse a él, dada precisamente esta situación que surge de esta información. Bueno, ahora la información. La verdad que muchos diarios de enorme prestigio, el New York Times, por ejemplo, la propia CNN, tenían esta información ya hace tiempo y decidieron no publicarla porque no tenían probada con fuentes alternativas efectivamente el contenido de lo que así se veía antes. Y frente al origen, ¿cuál es el origen de todo esto? En los Estados Unidos, en muchos países europeos también, hay algo que se llama investigación de oposición, Opposition Research. En la jerga local es Oppo Research. ¿Qué es eso? Bueno, es una práctica que básicamente consiste en revisar la historia de candidatos o de gente allegada a líderes para encontrar algún tipo de situación que pueda motivar un escándalo. En general se mete en la vida personal de la gente, en la vida de los negocios, cualquier cosa que pueda eventualmente debilitar en una campaña sobre todo o en una gestión a una persona. Eso es una cosa muy escandalizada en la industria de eso aquí en Estados Unidos. Y por eso los líderes que llegan en general están sometidos a una práctica de los propios partidos que también contratan a estas empresas para ver si hay alguna cosa que pueda eventualmente generar un escándalo. Claro. Entonces, los opositores a Trump dentro del Partido Republicano contrataron a estas empresas, que a su vez eligió a un ex agente del Servicio de Inteligencia Británica. Esto parece una historia en serio. Sí, claro, es increíble. De la Guerra Fría, con mucha experiencia en Rusia, sobre todo, sabiendo que Trump tenía algo allí. Y esta persona hace un dossier de 35 páginas, que es escandaloso, que publicó ayer finalmente un sitio que se llama BuzzFeed News, o sea, una noticia de negocios, sí, ¿no? Que es un sitio bastante conocido, que hasta ahora se mantenía con ciertas prácticas que en general tendían a publicar todo. Acá hay algo que a mí me supera y es qué puede ser publicable y qué no, cuáles son las reglas
requieren efectivamente las buenas prácticas del periodismo para publicar algo. Y esta gente dijo, siempre nosotros nos caracterizamos por publicar, se está hablando de esto, los líderes lo tienen, los servicios de inteligencia lo manejan hace mucho tiempo, que el público norteamericano esté al tanto. Lo publican y arman este terrible escándalo, cuyas derivaciones la verdad que no sabemos. No, claro. El punto central acá es si es cierto o no. Bueno, la verdad que esto únicamente el tiempo lo podrá develar. Lo que está claro que es verosímil, y la diferencia entre cierto y verosímil es muy importante, porque en el mundo se está discutiendo, como vos sabés, Marcelo, esta idea de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, son informaciones o cosas que parecen de información que circulan, que mucha gente cree que es cierta. Como se rompió el monopolio que antes tenían los grandes diarios o los grandes medios con la tecnología de la información, y hoy básicamente cualquier ciudadano con una cuenta en una red social se convierte en una fuente de información, aquello que no necesariamente es cierto o está probado que sea cierto, pero puede ser verosímil, empieza a conformar esta especie de masa amorfa de cosas que circulan, que son creídas y repetidas por otros, y eso se le llama posverdad. No, vamos a poner si son noticias eventualmente falsas cuyas consecuencias son verdaderas. Exactamente. Claro, porque finalmente tienen consecuencias en el plano de la realidad, ¿no? Por ejemplo, las decisiones de votos de ciudadanos. Pueden ser verdad o pueden ser falsas, la verdad que no están comprobadas, que es exactamente lo que está pasando con este dossier que se publica y que generó esta especie de bomba nuclear en la política norteamericana. ¿Por qué? Bueno, ahí viene la cuestión de las repercusiones. Hagamos no futurología, pero pensemos en el proceso. Gana Trump por una diferencia que en el colegio electoral es relevante, en el voto popular no. Por supuesto, la regla es el colegio electoral, pero hay muchos sectores que dicen, bueno, esta es una elección donde el presidente sacó menos votos que sus contrincantes, en términos de legitimidad de origen. Es una elección también donde, recordemos, hasta el último momento, el Partido Republicano se opuso al ahora presidente republicano. Es decir, hay sectores dentro del partido que están efectivamente mirando esto con preocupación, por una cuestión institucional también, y también por vendetta política, porque indudablemente, si bien ahora hay más espacio para los sectores tradicionales del Partido Republicano dentro de la administración, bueno, hagamos una situación totalmente hipotética, ¿no? Si hay algún problema con el presidente Trump, el vicepresidente, que es el, hasta ahora, el gobernador de este estado de Indiana, Mike Pence, es un hombre totalmente identificado con el Partido Republicano. Entonces, ya hay especulaciones, obviamente, de algunos analistas que dicen, si esto termina derivando en una situación o bien de impeachment, o un escándalo que se acrecienta y termina generando algún tipo de inestabilidad en la figura del Poder Ejecutivo, el Partido Republicano tendría una administración más acorde con la historia y con las tradiciones de un partido que vio, digamos, su línea desplazada por la erupción de Trump. Sí. Ahora, fíjate que en este caso, uno se acuerda de Clinton, por ejemplo, que tuvo un escándalo sexual, hubo otro candidato, un candidato que renunció, no me acuerdo el nombre ahora, que renunció también por una en la campaña contra Reagan, y lo estaba buscando mientras estaba haciendo la introducción. Sí, no me acuerdo el nombre. Son, digamos, cuestiones que en el plano personal tienen un impacto en el mundo, en la vida política, lo que sea. Ahora, en este caso, de ser cierta esta historia, es una historia personal que tiene impacto en la seguridad de un país, que son cosas distintas. Sí, recientemente, por ahí te acordás, un gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, Fischer, también tuvo un escándalo con prostitutas en Washington. Es algo bastante común, y justamente forma parte de estas prácticas de investigación de la vida privada de los líderes, ¿no? Que en Estados Unidos es pública, no es como en Europa, donde todavía en parte se mantienen separados la vida pública de un líder de la vida privada. Fíjate, Hollande, por ejemplo, en su momento Mitterrand, ¿no? Aquí efectivamente eso no ocurre, y esto no solamente impacta en la seguridad nacional, sino en la autonomía del presidente norteamericano, incluso para decisiones de política doméstica. Por ejemplo, si una empresa rusa está involucrada en algún negocio, ¿con qué autonomía va a regular el presidente Trump si efectivamente hay una presión por parte del gobierno de Putin para que tome alguna determinación? O sea, tiene múltiples derivaciones esto, que no ahora, pero
si la cosa llega a complicarse con otra información que pueda, digamos, cuestionar la ética del presidente Trump. Aquí hay un gran debate, por ejemplo, con el hecho de que él acaba de designar a su yerno. Sí, claro. Un chico de 30 y pico de años, aparentemente muy inteligente, pero sin ningún tipo de formación, digamos, específica en el mundo de la política. Es como Trump, un empresario del rubro de las propiedades, como el principal asesor, y va a tener a su cargo incluso cuestiones importantísimas de política exterior, por ejemplo, nada menos que la cuestión del Medio Oriente, ¿no? Claro. Vos fíjate el cuadro general, ¿no? Dentro de 9 días asume un presidente que tiene estas 4 características. Primero, muestra niveles de intolerancia realmente muy altos hasta con sus conciudadanos, como pasó ayer, por ejemplo, anteayer con Meryl Streep, por poner un ejemplo. Presenta conflictos de intereses personales y familiares y de negocios no vistos hasta ahora en los políticos norteamericanos clásicos. Tiene ideas, en algunos casos muy radicalizadas, sobre las que insiste, como hacer un muro, por ejemplo, con los mexicanos. Y además es protagonista, aparentemente, de un escándalo sexual, pongámoslo así, que podría ser utilizado por otra potencia para chantajearlo. Nunca se vio. No, esto antes de empezar. Imagínate. Antes de empezar. Así llega, ¿no? Imagínate cuando ya esté en el gobierno, con otros conflictos e intereses potenciales que pueden llegar a surgir, y con algo que yo creo que hay que tener en cuenta, Marcelo, y es que muchos de los secretarios de Estado, los ministros, digamos, designados en el gabinete del presidente Trump, no tienen ninguna experiencia, en la función pública. Por ejemplo, la secretaria de Educación es una señora que nunca ejerció ningún cargo. Ayer hubo una carta de una senadora muy importante que se llama Elizabeth Warren, una senadora bastante de izquierda del estado de Massachusetts, muy prestigiosa, de 16 páginas, como empezaron los procesos de lo que llaman hearings. Es un proceso muy interesante por el cual los candidatos a ocupar cargos de ministros se presentan al Senado y exponen su visión sobre el tema, como ocurre con el presidente del Banco Central en Argentina o el titular de la FIP. Sí. Hay una confirmación en el Senado que de alguna manera te permite entender el despliegue potencial de política pública que va a hacer el eventual ministro, ¿no? Bueno, allá empezaron y esta senadora publica esta carta, que es impresionante, porque, claro, esta es una mujer de Bros, se llama de apellido, de Michigan, que donó plata para escuelas de gestión privada, se llama Charter Schools, que es un sistema muy interesante, como renovación, digamos, del sistema tradicional de educación, pero que nunca tomó una decisión pública. Y esta senadora explicaba la complejidad que tiene el sistema educativo norteamericano y la cantidad de programas que están vigentes, y alguien sin experiencia, lo primero que va obviamente a ocurrir es que va a tener una curva de aprendizaje muy, muy costosa, y lo primero que seguramente va a pasar es que va a haber una especie de parálisis. Entonces, en muchas áreas clave de política pública, al margen de los escándalos con los cuales ya llega Trump al poder, es muy probable que el gobierno quede particularmente entorpecido. Y aquí yo te diría, Marcelo, empezar a mirar un tema que va a ser escandaloso, y es el famoso Obamacare, la reforma del sistema de salud pública, que fue tan importante y tal vez el principal legado del presidente Obama, y que Trump prometió derribarla el primer día con un decreto, una especie de orden ejecutiva de DNU, que dejaría a muchísima gente sin cobertura. Y esto está generando un enorme debate por las consecuencias que puede llegar a tener para millones y millones de norteamericanos que no tenían cobertura de salud y pueden llegar a tardar las próximas semanas. Claro. Bueno, para cerrar, te cuento que en este momento la página principal de la CNN está poniendo el tema en su portal como tema casi principal. Está el fin de, digamos, el balance de Obama de 8 años y esto de Trump, y lo que dice CNN en este momento es que la inteligencia americana le informó ya a Trump de esta información comprometedora en manos de los rusos, ¿no? Efectivamente. Un último comentario. La verdad que estos años de Obama, vamos a tardar tiempo en entender el legado real del presidente, pero si hay algo que lo caracterizó es que no hubo escándalos de corrupción. No, claro.
hubo muchas polémicas, estuvo lo de Benghazi, por ejemplo, la muerte del embajador norteamericano ahí en Libia, por supuesto polémica de política exterior, de política doméstica también, pero los Obama se van sin un solo escándalo, sin ninguna duda respecto, digamos, de su ética, ¿no? Y ciertamente empezamos ahora una gestión que viene muy comprometida por ese lado y que efectivamente, si hay algo que nos espera en las próximas semanas y meses, seguramente va a ser un escenario de enorme incertidumbre, seguramente muchas sorpresas parecidas a las que vimos hasta ahora. Bueno, nuestro agente 14 en Indiana, nuestro amigo Sergio Berestein. Acá te saluda Max. Hola, ¿qué tal? El agente ¿Cómo 86 estás? te saluda. Un saludo enorme a nuestro querido Sergio. Exactamente, la gente 14. Volvimos a las andadas, Marcelo. Exactamente. Un gran abrazo y gracias. Gracias, Marcelo, abrazo enorme. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Este comentario fue presentado por Cachamay. Un saludable momento. Ya lo habíamos dicho, Sí, con Longobardi. mire quién llegó, el agente Está 2. en la gente 2. El agente 2 llegó, sí. Ahí está el señor Porta. ¿Que es de caos o de control? Es de caos. Es de caos, claro. Y es de control también. Ah, ok. Doble agente. Ya con un solo sueldo no se puede vivir. Habíamos dicho que Putin era más peligroso que una piñata de vidrio. Y más peligroso que ponerle bracket a un cocodrilo. Eso, sí, señor. ¿Saben, Longobardi? Hay grabaciones donde un amigo lo llama a Donald Trump y le dice: Donald, ¿qué tal la noche con la rusita? ¿Tuviste sexo? Sí, tuve sexo. ¿Con final feliz? Dice: no, la rusa se terminó quedando. No.